conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol. Un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación. Lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Un saludo muy especial para todas las personas que se unen a este programa de prevención y educación en salud. A mí me llena de mucha alegría poder grabar estos espacios en nuestros parques de la salud, tras de esta obra tan maravillosa del maestro John Heimer Morales, que nos ha hecho un apoyo lindísimo en los parques de la salud, y contarles todo lo que pasa y lo que estamos viviendo en la práctica médica con todo el equipo de profesionales en el Parque de la Salud. Muchas personas vienen por un proceso degenerativo, dolor, que es la principal causa de consulta en el mundo, y procesos de obesidad y diabetes. Esto nos llevó a buscar la necesidad de reunirnos un grupo de profesionales para hacer un programa de 7 días, de domingo a sábado, que se llama Cambio Metabólico, Obesidad y Diabetes. Pero lo que hemos visto en la elaboración de las historias clínicas es que la mayoría de los pacientes que están cursando con este proceso patológico refieren dolores osteoarticulares. No, es que no aguanto el dolor en la cadera, mi rodilla no sé qué, y todas las articulaciones empiezan a dolerles. ¿Cuál es la relación que tiene el dolor osteoarticular con la obesidad, con la diabetes y con estas patologías? Resulta que nosotros tenemos, como dirían los camioneros y los transportadores, un chasis. Como todos los carros, tienen una estructura metálica donde van pegadas las llantas y sobre esa estructura metálica pues hacen el carruaje, el carro que diseñan. Ese chasis, esa estructura nuestra, es el sistema óseo, nuestros huesos. Y entre hueso y hueso nosotros tenemos unos cauchitos que permiten que los huesos se deslicen, que se muevan, que podamos brincar y los huesos no peguen durísimo, que son cartílagos. Estos cartílagos necesitan de un proceso, digamos que alimentario, de un proceso que se nutra de sangre, que se nutra de oxígeno, pero cuando tenemos un proceso inflamatorio resultado de la alimentación que nos lleva a la obesidad y a la diabetes, estos cartílagos que están acá se empiezan a deteriorar. Vamos a poner un ejemplo más práctico. Estamos acá en la piscina donde hacemos las terapias a las personas. Este caucho que ven acá tiene estas bolsitas azules llenas de aire para que floten. Vamos a suponer que esta mano es un hueso y acá hay otro hueso. Si yo le hago mucha presión a esto, puede suceder que yo reviente todas estas bolsitas de aire, porque es que es tanta la presión que ellas no soportan la fuerza de este hueso con este hueso, porque este hueso tiene pegado acá músculos. Pero es que este músculo se llenó de grasa y ya en vez de pesar 2 kilos, pesa 5. Y este lo mismo. Y cuando yo presiono esto muy duro, reviento esto, no le entra sangre, no le entra oxígeno, y estos dos huesitos empiezan a estar juntos. Esto genera un dolor intenso en la articulación. Y
lleva a un proceso degenerativo de esta articulación que se llama artrosis. Entonces ustedes vienen, es que me duelen mucho los huesos, yo creo que tengo una artritis, yo tengo que tengo fiebre reumática, que tengo ácido úrico, que tengo un problema de artrosis. Total, pues es la consulta médica la que nos lleva al diagnóstico. Cuando ese proceso degenerativo que yo les explicaba ahora sucede, aparece el dolor. Entonces ya vienen los tratamientos. Tome antiinflamatorio, tome un analgésico, hágase una infiltración, pero todos esos productos tienen un promedio de vida de 8 horas, de 12 horas, otros de depósito que pueden durar varios días, y cuando ya se acaba el medicamento, el dolor aparece o reaparece. ¿Por qué? Porque la persona sigue con sobrepeso, porque en la radiografía sigue diciendo artrosis, o lo que es peor, en la columna. Doctor Javier, hágame un favor. Yo lo voy a explicar para que Laura nos cuente parte del tratamiento. Entonces, en la columna la gente dice, tengo una hernia. Entonces, ¿qué es una hernia? Así como les mostraba el ejemplo, les mostraba que esto está entre hueso y hueso, esto está en la columna también. Entonces, yo tengo unas vértebras. Y esas vértebras tienen esos amortiguadores adentro, esos cauchitos azules que les dije. Pero resulta que él tiene mucho peso, él tiene que cargarme a mí todo el día, ¿cierto? Y al cargarme todo el día, entonces esto empieza a explotarse. Y cuando se empiezan a explotar esos cauchitos, por acá salen una cantidad de nervios, porque la prolongación del cerebro es que por las vértebras del cerebro sale una tirita que se llama la médula espinal, y de esa médula espinal, como las raíces de un árbol, salen raíces, y como él tiene tanto peso porque está muy gordo y está inflamado y sigue comiendo panadería y sigue tomando leche y tomando agua panela, estos nervios se machacan y él no viene acá a la consulta porque está gordo, porque la mayoría de la gente no está gorda, está inflamada. Él viene porque no aguanta el dolor. Y me dice, Jorge, ¿qué será? Y me bajo del carro y no soy capaz. Y se toma un analgésico. Esto no es de analgésico. Esto es de entender cómo la alimentación me lleva a la obesidad y a la inflamación, y como de acuerdo a la estatura, ¿tú mides cuánto? 1,70. Entonces él mide 1,70. Entonces ese chasis, esa estructura de él fue hecha para soportar 70 kilos. 75, pero cuando yo le echo 90 kilos, cárgueme todo el día, las articulaciones empiezan a dañarse en todos esos cartílagos, y estos cauchitos que les mostré, que está entre hueso y hueso, se estallan. Entonces aparece la hernia en las vértebras, o aparece el proceso degenerativo, porque como esto se dañó, el hueso empieza así. Le trato la articulación. No, esto no es de articulación. Le trato el dolor. Esto no es de dolor. A él hay que tratarles la inflamación que tiene para que el hueso se descomprima, le entre oxígeno, le entre sangrecita, le entre comida y el dolor desaparezca. Después de estas notas saludables, él nos va a explicar, además de lo que hacemos en el programa de cambio metabólico de diabetes, porque muchos de los pacientes terminan en un manejo que hacemos en el Parque de la Salud, que se llama plasma rico en plaquetas con ozono, que es un tratamiento que no maneja el dolor, sino el proceso degenerativo que se produce resultado de la obesidad, de la diabetes, de la inflamación, del metabolismo que estamos manejando. Después de esta nota saludable. Conexión, conexión, conexión. El doctor Javier Rodríguez, en compañía de un equipo médico que tenemos acá y del equipo de fisiatría con la doctora Natalia, nos apoya en este procedimiento tan importante que nos ha mostrado que tenemos que ir a manejar el origen
y no el síntoma. ¿Qué es eso de manejar el origen y no el síntoma? Vamos a suponer que esto que ven acá es una humedad. Le apareció una humedad a la pared. Maestro de obra, venga y pinte esa pared. Sí, él la pinta y me la entrega hermosa otra vez. Pero no es tratar la humedad, es rompamos para ver cuál es el tubo que está roto y me está causando la humedad. Es ir al origen. ¿Cómo es ir al origen del paciente que está haciendo un proceso de dolor articular, hombro, cadera, rodilla, en la espalda, hernias y demás, para llegar al procedimiento de plasma rico en plaquetas, doctor Javier? Bueno, inicialmente estos pacientes llegan al parque y se hace una evaluación, tanto por el grupo de médicos que hay en la clínica y son enviados o referidos para hacer un tipo de estudio más completo. Entonces, en el estudio completo vamos a ver todas las imágenes, ya sean rayos X, resonancias magnéticas o ecografías. Con el paciente ya en el consultorio hacemos una evaluación de estos parámetros diagnósticos y unos parámetros físicos y pruebas de movimiento que se hacen en el consultorio. Ahí logramos determinar y evaluar y hacer un diagnóstico completo de qué es lo que tiene el paciente, si es una artrosis, si hay problemas de ligamentos, de tendones, de hernias discales, protrucciones, y ahí determinamos qué hacemos con el paciente. La herramienta más importante que tenemos nosotros es aplicar el plasma rico en plaquetas ozonizado. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? Es un fluido de color amarillo que se extrae del paciente, de la sangre del mismo paciente, o sea, se llama autólogo. Miren la ventaja, no vamos a tener que coger nada de otra parte, ni medicamentos, sino el mismo paciente es el que nos va a dar, se va a autocurar. Se extrae la sangre del paciente en el laboratorio. A través de unos procesos especiales de centrifugación se obtiene ese líquido que ya les dije que es amarillo, que se llama plasma rico en plaquetas. Pasan al consultorio y allí le aplicamos un ozono, lo activamos con gluconato, con láser y determinamos la zona donde se la aplicamos al paciente. Entonces se la aplicamos en rodilla, en hombro, en cadera, en columna. Y luego reforzamos aplicando ozono puro a otra concentración. ¿Para qué? Para evitar inflamación, para evitar dolor y para evitar infecciones, porque todas las articulaciones, después de una aplicación de cualquier producto, se pueden muy fácilmente infectar. Con el ozono logramos muchas ventajas de estas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en el parque proponemos? Es mínimamente, oiga, mínimamente es detener el proceso degenerativo. O sea que ya ganamos con nosotros solamente aplicar el producto, ya ese paciente, porque la degeneración es día tras día más avanza cada día más. Entonces, al hacer nosotros la aplicación, lo mínimo que podemos obtener es parar la degeneración. Y en el otro campo es bajar esa degeneración, ir regresándola, como esos, con procesos como la resonancia podemos ver el paciente cómo llegó y cuando terminamos el tratamiento, cómo lo evaluamos y cómo se ve la regeneración. Vemos regeneración articular, regeneración de ligamentos, de tendones, las lesiones de los meniscos, cómo se recuperan, las lesiones de hernias y protrusiones discales, cómo se hidrata ese disco y se reabsorbe, cómo se puede apreciar esto en las resonancias. Es un proceso, como ya lo dijo el doctor, es regenerativo. Y como les dije, mínimamente para la regeneración. O sea, ya ganamos con solo parar la enfermedad. Y si recuperamos y hacemos una regeneración, porque son células vivas, por eso se llama medicina biorregenerativa. Y si ella me ayuda a regenerar un cartílago o un espacio intervertebral, yo podría utilizar ese plasma para regenerar un poquito mi piel y mis tejidos. Claro, o sea, los factores de crecimiento plasmático se pueden utilizar en caída de cabello, en rejuvenecimiento facial, en cicatrizaciones,
cosmética, en toda la parte cosmética funciona muy bien. Donde hay lesiones tendinosas, lesiones de muchos deportistas, también las tratamos con regeneradores. Han llegado pacientes que usted les dice, no, yo a usted no le puedo hacer eso. Porque salió el plasma muy, como con mucha grasa. ¿Cómo los prepara? Voy a hablarle de 2 puntos muy importantes. Hay pacientes que a veces, como ven la televisión, se meten a los medios, a Facebook, a todas estas redes sociales y entonces piden la consulta y pasan directamente conmigo. Doctor, vengo a hacerme el plasma. Y yo le digo, venga, la primera sesión que yo hago, no le coloco el plasma a nadie. Tiene que ser que esté en un programa de dismetabolismo o en un programa de colon que ya están detoxificados. Entonces, para que sepan, ningún paciente en la primera sesión se le puede colocar. ¿Por qué? Porque deben de hacer un ayuno, deben de evitar carnes rojas, lácteos y azúcares. ¿Por qué? Porque ya lo hemos explicado muchísimas veces, la carne produce inflamación. Entonces, ¿cómo viene un paciente a que les traigan la sangre y en ese plasma van interleuquinas, que son las que producen inflamación y las vamos a colocar? Entonces ese paciente no se va a mejorar y luego va a decir, no, es que lo que hicieron no me sirvió. Es por eso. Segundo, cuando un paciente viene y ellos tienen mentiritas piadosas, o sea, ellos comen queso, lácteos, carne y vienen y se hacen el examen en el laboratorio, pero yo siempre chequeo lo que voy a colocar. Cuando veo que ese plasma está lechoso, tiene un color que no es normal, tampoco se lo aplico. Le digo al paciente, a mí me da pena, yo no se lo puedo aplicar. ¿Qué consumió? Les voy a contar la historia de hace un mes. Me dijo un señor, doctor, me dieron arepa con queso. Oiga, pues un señor ya como de 70 años, me dieron arepa con queso. Le dije, esto no es del desayuno, esto lleva muchos días. Sí, el fin de semana me dieron bandeja paisa. O sea, una persona adulta me dieron, ¿cómo que me dieron? Si es que la voluntad es de uno. Entonces, en ese caso le dije al paciente, no le coloco nada más, es la segunda vez que me pasa, por favor, busque quien le colabore, quien le haga, porque yo no, si usted no se compromete, yo no me voy a comprometer más con usted. Entonces el paciente llega a la consulta. Y estamos en la ronda médica, como dice el doctor Javier, todos viendo al paciente, primer consulta, dolor. Y ya con las imágenes diagnósticas que él nos decía ahora, entonces definimos que necesita plasma rico en plaquetas. Está en la consulta. Usted va a venir dentro de 8 días paciente. Y durante esta semana usted no puede consumir nada animal. Margarinas, mantequillas, huevo, queso, carne, nada animal. Coma el resto. Trate de no comer panadería ni azúcar. Y en la media mañana y en el algo va a tomarse un jugo de uva Isabela con cáscara, con pepas, con todo. Se toma ese vasito y por la tarde también. Y los diabéticos lo hacen con melón o con kiwi. A los 8 días, con las imágenes diagnósticas, vamos a hacer el plasma rico en plaquetas, columna, cadera, rodilla. Y empieza ese proceso regenerativo que hace parte de los pacientes que vienen al programa de cambio metabólico, obesidad y diabetes. Ahora, vamos a explicar con el doctor Juan Esteban Múnera lo que él dijo. Ay, fue que me comí una arepa con queso. Fue que me dieron bandeja paisa el domingo y voy a ir calladito porque ellos no se dan cuenta. ¿Y el que va a saber que yo comí bandeja paisa? Pues vamos a ver por qué él cuando miró el plasma dijo, usted comió algo ahí y ahí está, vea, eso está mantecoso por dentro. Eso se llama dismetabolismo después de estas notas saludables. Conexión, conexión. Ahora, ustedes acaban de escuchar cómo mirando yo el plasma, la sangre, digo, ay, usted está comiendo mucha leche, mucha animal, usted tiene ese suero, llamamos nosotros quiloso, o está muy espeso, y el corazón está tratando esta motobomba corazón de mover esa sangre toda empantanada, con excesos de grasas, con exceso de azúcares, de harinas, y el cuerpo empieza a manifestar eso. ¿Cómo lo manifiesta? Con una enfermedad que cada día afecta más a la humanidad y se llama inflamación. Y la gente no sabe que eso es una enfermedad, pero cuando ustedes dicen itis,
gastritis, artritis, esofagitis, conjuntivitis, itis, es que está inflamado algo. Y el señor se puede inflamar una parte, y Lina otra parte, y el médico otra parte, y Mauricio, todos. El cuerpo, de acuerdo a la genética o epigenética, pues él muestra su enfermedad. ¿Cómo es eso? Expliquemos de una manera didáctica. El doctor Juan Esteban Múnera es la persona que coordina el programa de cambio metabólico, obesidad y diabetes, 7 días maravillosos que les puede cambiar a ustedes el curso de su vida, un regalo verdadero que se pueden dar para evitar el deterioro del ser humano, que a través de la alimentación obesidad nos va a llevar a la diabetes, a los procesos degenerativos, cardiovasculares, renales, cerebrales, sexuales, ojos, porque nos destruye todo. ¿Cómo es esa parte, doctor Juan Esteban? Doctor, muchas gracias por la invitación y bienvenidos. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en Conexión Vital compartiendo lo que es para mí una misión en la labor médica y es educar. Hoy en un tema que, como ya saben ustedes, me apasiona enormemente, porque hay que entender que cualquier cosa que nosotros consumimos, cualquier cosa que comemos, va a tener unas implicaciones en nuestro cuerpo, sean positivas o sean negativas. Cuando en nuestra alimentación optamos por alimentos que en su mayoría son carbohidratos, o sea, harinas, o azúcares simples, o alimentos de mentira, como le digo yo, o alimentos procesados, es decir, los paqueticos y las cositas que venden en el supermercado, lácteos, carnes rojas, etcétera, lo que estamos generando es que eso llegue a nuestro intestino y allí en el intestino se absorban naturalmente las cosas que vienen allí. Cuando estamos excediendo en esos alimentos que les acabo de mencionar, van a subir algunas cosas en nuestro cuerpo. Dentro de esas, una muy importante llamada triglicéridos. Los triglicéridos son el producto de la transformación metabólica, o sea, del uso que le damos a esos alimentos a nivel de nuestro hígado y nuestro intestino, de especialmente alimentos como las harinas y la fructosa, que el jarabe de maíz alto en fructosa está en el 80% de los productos que ustedes encuentran en un estante de un supermercado. En ese momento lo que va a ocurrir es que los niveles de esos triglicéridos van a aumentar y cuando aumentan es en la sangre. Y ahí es cuando vamos al laboratorio a hacer, digamos, uno de estos procedimientos, sacamos una muestra de sangre y vemos que al moverlos empieza a formar como un sedimento, como una parte de abajo de grasa, de un líquido como espeso, amarillento, que inmediatamente le dice a uno, esta persona en los días recientes acaba de consumir eso, porque hay otra parte que es el colesterol, ¿cierto? El colesterol tiene un aumento más pausado, e igual un descenso más pausado, pero los triglicéridos no. Con el caso de los triglicéridos es algo casi que inmediato. Casi que el examen que ustedes toman hoy es la muestra de los últimos días en cuanto a la alimentación que han tenido. Y por eso muchas veces vemos aquí pacientes que nos dicen una cosa a la hora de las elecciones que toman para alimentarse, pero vamos y tomamos un examen y vemos algo completamente diferente. Y al cuerpo no le podemos mentir. Él se encarga de procesar lo que nosotros le damos. Somos nosotros los que tomamos la decisión o no de alimentarnos de esa forma. Por esa razón empiezan tantos problemas de dislipidemia y pretendemos después que la solución es ir a tomar una atorvastatina y una estatina, con lo grave que eso pues, nos puede generar en el cuerpo. A los hombres problemas de infertilidad, también las mujeres de disfunción eréctil, problemas de diabetes, hipertensión, tantas enfermedades que aparecen, cerebro, memoria, bueno, tantas cosas que realmente son graves y que después pretendemos solucionar con un medicamento, cuando realmente la solución es como dijo el doctor ahorita con el ejemplo de la humedad, ir al origen de la situación y generalmente el origen de esas situaciones son las elecciones que tomamos a la hora de alimentarnos. Entonces la solución es dejemos de comer de esa forma y hagamos pues las actividades que nos generen un mayor uso de ese tipo de sustancias, como son por ejemplo la actividad física, tener un sueño adecuado, ponerse sueros que quelen, o sea que limpien la sangre y que nos ayuden a tener un mejor flujo. Y además de eso, tantas plantas medicinales y plantas aromáticas que funcionan en este tipo de patologías, como por ejemplo la alcachofa, que sabemos las propiedades maravillosas que tienen para el funcionamiento metabólico de las grasas. Entonces realmente en este caso, cuando hablamos de qué pasa cuando vemos la sangre así, es definitivamente una consecuencia de las elecciones alimenticias que hemos tomado previamente. Esto se llama dismetabolismo.
Lo normal es el proceso metabólico, que tengo que tener unas buenas técnicas alimentarias. Cuando no las tengo, el cuerpo entra en un metabolismo diferente, que es el dismetabolismo, y aparece la inflamación en primer estado, y de la inflamación se desprenden muchas patologías, entre ellas las que manejamos en este programa de 7 días, obesidad y diabetes, que a través de unos procesos de suplementos alimentarios, de unos sueros, de unas limpiezas de colon y de una actividad física, podemos llevar al cuerpo a una desinflamación que la puedo ver en la balanza y digo, ay, perdí tanto de peso, me mejoró la presión arterial, laboratorio, ay, me mejoró el azúcar, me mejoró el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, y ya tengo más fuerza, mi sexualidad mejor y tengo como más actividad mental. Eso es lo que hacemos durante estos 7 días. Vamos a ir a estas notas saludables para continuar todo este viaje de cambio metabólico. Conexión, conexión, conexión. Y se preguntarán ustedes cómo llegamos al proceso de la enfermedad, obesidad, diabetes. Hay un adagio que dice que un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. ¡Ay, cómo estás de gordo! Pues amaneció gordo. Me hizo acordar de un trabajador de nosotros en la finca que yo le decía, ¿cómo está de gordo? Y dijo, no, fue que acabé de almorzar. Pues no, yo no me engordo porque acabé de almorzar. A mí me puede caer mal un alimento y claro, cuando tomo leche y quesos y yo me distiendo todo. Pero ¿cómo es ese proceso de hacer algo de la noche a la mañana? De cómo llega la persona a decir, estoy inflamado, tengo obesidad, tengo diabetes y todo lo que se desprende de eso, doctor Juan Esteban. Este es un proceso que definitivamente no empieza de un día para otro. Esto tiene una serie de años detrás y de muchísimo tiempo, porque de entrada es una enfermedad de hábitos, como la inmensa mayoría. Y los hábitos se van constituyendo en el tiempo y se van afianzando en el tiempo. En nuestra región colombiana es natural que en la alimentación siempre se incluyan grandes cantidades de harina y que lo pasemos con la mazamorra y además con el bocadillo y además la mazamorra sin panela no es mazamorra. Entonces estamos agregando un montón de carbohidratos, de azúcares, que ya les he explicado muchas veces, lo que van a hacer es poco a poco ir subiendo la insulina. Cuando sube la insulina en el cuerpo, lo que estamos generando es un proceso no solo de inflamación, sino un proceso de acumulación de grasa. La inmensa mayoría, cuando excedemos lo que necesitamos, que es muy poco, debo decirles, empieza a pasarse a los órganos, especialmente a las vísceras, pero también aquí al abdomen y empieza a salir grasita poco a poco. Entonces cuando desayunamos, nos comemos la media mañana, almorzamos la media tarde y seguimos así comiendo a cada rato, lo que estamos haciendo es ir subiendo cada vez más la insulina. Cuando sube la insulina, llega un punto en el que ya nuestro cuerpo no funciona adecuadamente con ella, no la utiliza adecuadamente, nos sirve. Y cuando nos sirve de esa forma, el cuerpo empieza a liberar más cantidad y allí aparece el proceso llamado la resistencia a la insulina, que es el común denominador de una inmensa mayoría de las enfermedades. Hoy, por ejemplo, sabemos por muchísimos estudios científicos que no es el colesterol el que ocasiona los problemas en el corazón, los infartos y demás, sino esa resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina con los años se va volviendo peor, hasta llegar al punto en el que ya la insulina no sirve para nada y aparecen los procesos de diabetes porque no logramos controlar el azúcar. Pero esto no ocurre en un año o no ocurre en 2 años. Generalmente pasan 10, 15, 20 años. Además, hoy vemos que a los niños no les dan lactancia materna los meses adecuados y desde muy chiquitos les empiezan a dar leche de fórmula, que es básicamente una leche con azúcar. Un tarro grande de fórmula para niños tiene 1 libra de azúcar y eso se lo están dando a un niño de 3 meses o incluso más pequeño si no logran amamantar.
Entonces desde allí empieza el proceso, porque ese niño va a empezar con aumentos en la insulina, por ende aumentos en el peso, aumentos en la cantidad de grasa, y va a llegar al colegio, y él en el colegio no va a preferir comerse un montón de brócoli o una ensalada. ¿Él qué va a ir a comer? Pues lo que su cuerpo le está pidiendo, y desde chiquito generamos la adicción a ese azúcar, o a los 2 añitos, como se comportó bien, el premio es darle un bombombún o darle un pastelito. Y empezamos a crear en nosotros un hábito de alimentarnos inadecuadamente y ya llegamos a la juventud, digamos a la adolescencia, y pensamos que porque estamos jóvenes podemos comer lo que sea y vamos al gimnasio un ratico, hacemos un poquito de ejercicio y ya, pero a pesar de que no se manifieste en el cuerpo visiblemente, dentro de los procesos metabólicos, los procesos hormonales se empiezan a manifestar. Por eso a mí a veces me da tanta tristeza que la inmensa mayoría de las personas que vienen a mi consulta sean personas de 60, 70, 80 años, porque si vinieran las personas a los 20, a los 30 años y desde ahí corrigieran los hábitos, seguramente no se llegarían a esos procesos de enfermedad y no seríamos una sociedad tan enferma como es hoy en día. Les dejo un dato, en Colombia el 10% de las personas son diabéticas y lo más grave es que la mitad de esas personas no saben que tienen diabetes. A nivel mundial hay más de 500 millones de personas con diabetes y está en las 3 primeras causas de muerte a nivel mundial. ¿Será que no es importante preocuparse por esto? Y no es cuando lleguemos a la edad adulta, es desde el principio, porque desde ahí se empieza a manufacturar lo que va a ser después el proceso de enfermedad. Entonces la gente cree que diabetes es páncreas. Ay, yo estoy ya no me funciona el páncreas. El problema de la diabetes es que es una enfermedad sistémica, porque cuando creemos que es el páncreas, ese azúcar y toda esa insulina empieza a dañar los ojos. Aparece la tercera diabetes, que se llama Alzheimer. Es que mi mamá se le olvida todo, es que yo no sé dónde dejé las llaves, es que se le acabó el cerebro. Y va uno a hacer el estudio y encuentra unas grasitas allá que llaman amiloides. ¿Y qué es eso? Panadería, aguapanela, papa, yuca, arroz, patacón y arepa, todo junto, porque como combinamos todas las harinas, es el exceso de enlatados, de embutidos, de todas las azúcares que le estamos dando al cuerpo, porque creemos que el azúcar es el azúcar que le echan al café. No, el azúcar es gaseosas, pasteles, galletas, bombones, chocolatinas, helados, chicles, ponimalta, juguitos de cajita, Vive 100, de todas esas cosas que nos venden en el mercado, juguitos del Valle, Clay, todo eso es azúcar. Yo nunca olvido un engaño publicitario que decían, no tome gaseosa, porque la gaseosa tiene 7 equivalentes de 7 cucharadas de azúcar. Tome Mr. T y tiene 4. Pues no. Yo creo que no podemos, por ganarnos unos pesitos, jugar con la salud de las personas. Y me da pena que yo tenga que tocar nombres precisos, porque es que yo he ido a hospitales donde a los pacientes, después de que le sacan sangre, le dan un juguito HIT. No, pues qué vergüenza en un centro hospitalario, cuando no es que uno pasa a una ronda y ve en los pacientes eso. O ver a todas las enfermeras yéndose al almuerzo con una gaseosa Postobón de 2 litros a almorzar en un hospital. Pero no es culpa de la enfermera ni del hospital. Es culpa de nuestras facultades de medicina, que la única clase que nos dieron de nutrición es coma liviano. Pues me compro una pesa también, pesa y gaseosa, a ver cuánto pesa. Eso no es educación en nutrición, facultades de medicina. El médico tiene que saber de la nutrición. Eso fue lo que hizo que el doctor Juan Esteban manejara el problema de cambio metabólico, porque aquí manejamos es la comida de la persona. No es vaya a la farmacia y compre más metformina, no, o atorvastatina. No, vea, combine esto, desayune esto, almuerce esto. Porque lo dijo Hipócrates, tu cocina, tu medicina. Pero en la facultad nos dijeron, tome diclofenaco, tome antiinflamatorio, tome atorvastatina. Eso no es justo. Los invito a la reflexión. Somos lo que comemos. Si la comida mala me enferma, la comida buena me alivia.
lo entiende cualquiera. ¿Y quién es el responsable? Yo le cuento la historia, usted verá que va y compra al frente, usted verá que merca, usted tiene ahí la plata, vaya merque. Les damos la información. Cuando vienen esos 7 días acá, además del tratamiento, vienen a educarse, porque nosotros en el Parque de la Salud nos hemos transformado como Escuela Parque de la Salud, porque empezaremos un programa de diplomado educativo presencial a partir de enero para los profesionales de la salud, porque el tema es reeducar o desaprender lo aprendido. Vamos a estas notas saludables. Conexión, conexión, conexión. Otra de los proyectos que se vienen desarrollando en nuestro Parque de la Salud tiene que ver con la parte emocional, porque ustedes dirán, si yo voy a ir a cambio metabólico, ¿para qué me van a pasar con psicoterapia? Si yo voy a cambio metabólico, ¿para qué yo voy a hacer mandalas? ¿O voy a hacer una terapia del fuego? Ese es el gran problema de la práctica médica, que creemos que enfermedad es sinónimo de tratar la enfermedad, pero olvidamos que el cuerpo llora lo que el alma oculta. ¿Cuántos de ustedes son gordos porque tienen ansiedad y la ansiedad de estar comiendo es porque no son capaces de expresar lo que sienten en sus casas porque su papá, su mamá, el marido y el jefe no hable, no diga, usted no sirve, nada. Y la persona en dónde encuentra el respaldo, en comer. Le suturo la boca, le quito la comida, le quito el estómago. No, yo tengo que ir a entender es cómo estoy emocionalmente para yo poder entender por qué comes tanto. ¿Qué es la ansiedad por la noche de pararse a seguir comiendo? Y muchas veces sin hambre. Tenemos siempre en nuestros programas un equipo de psicoterapeutas para hacer descubrir el niño interior, afectoterapia, psicoterapia, psicocromoterapia y mandalas, terapias de constelaciones, a la par de todo el proyecto de cambio metabólico, de limpieza de colon con recambio de flora intestinal otros 7 días. Y aparece ese gran proyecto porque es que muchas veces no alcanzamos en una hora o en una tarde a poder hacer un tratamiento de emociones. Y esto nos llevó a hacer un gran complemento terapéutico que lo estoy viviendo actualmente como paciente porque entiendo sanando al sanador y se llama transformación del alma, desde mi alma, no desde mi corazón. Un programa digno de vivir para todos los seres humanos. Un verdadero regalo para un cumpleaños o una Navidad. Transformación del alma. Con un equipo de psiquiatras, psicólogos y terapeutas en un sitio maravilloso que se construyó, un ashram, un monasterio, un India cerca de nosotros, un Bután y Nepal cerca de nosotros, en los campos de los parques de la salud en Chinchiná. Un espacio donde tenemos 5 sitios para hacer trabajos del alma, de meditar, de hacer unos mandalas, de hacer una constelación, de hacer respiración holotrópica, de hacer terapias transpersonales. Lo he vivido y lo he llorado. Y lo quiero compartir con todos ustedes. Porque definitivamente cuando nos sentamos a escribir el libro, La escalera a tu mundo interior, con mi hermano Guillermo, con mi hijo Santiago y mi persona, lo hacíamos como resultado de 20 años de práctica médica, de entender una pregunta de nuestra historia clínica cuando le decimos, ¿tú eres feliz o no? Y la respuesta es con lágrimas, no con la palabra. Porque muchos de ustedes están llegando a esa obesidad, a esa diabetes, a esos problemas de salud, a esa fibromialgia, que debería llamarse fibroalma, porque es una enfermedad del alma. Deberían de ir a dedicarle tiempo a esa parte espiritual, a ese encuentro con ustedes mismos, porque el camino más largo para llegar a la felicidad no es cómo me compro una camioneta o mejoro un trabajo o cambio de casa.
El camino más largo es llegar a nuestro propio corazón. Y en ese programa de 7 días de transformación del alma, ustedes van a tener unas directrices para ir por ese camino a encontrar el camino de la felicidad. Los invito para que ustedes vivan estas experiencias, que entiendan que un carro y una moto no la reparan ni la pintan en una hora. Pero después decimos, tan malo ese médico, fui a una consulta, media hora, 40 minutos, fui a una consulta y no me alivió del lupus, no me alivió de mi depresión, de mi ansiedad, de mis tristezas, no me alivió de mi diabetes o de mi inflamación. En media hora, en una hora. Ustedes dirán, 7 días, yo no tengo de 7 días tiempo para eso. Los invito a que nos acompañen a una ronda médica para que vean pacientes 1 y 2 meses hospitalizados o personas yendo a diálisis por una obesidad y diabetes, 3 veces a la semana conectado a una máquina 4 y 5 horas, porque no se dieron el regalo de hacer prevención. Y eso es nuestros parques de la salud, un proceso médico preventivo. Muchas gracias por estar con nosotros y los invitamos para que conozcan más de estos proyectos. Tengan muy presente el teléfono 310-500-1254 y 314-713-2000. Gracias, gracias. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación.